poderoso y además le daban poder. Era un hombre honrado que trataba muy bien a su equipo. Siempre tenía una palabra de aliento, pero también una palabra de disciplina. Él tenía el recibimiento como si fuera el jefe de Estado. Su vida fue una cámara, un reflector, un estudio y un micrófono. Había gente que le besaba la mano a la señora Salceña, a Raúl. Un hombre con todas sus cualidades. Me dijeron, la vamos a pasar de siempre en domingo. Le dije, pero ¿qué tiene que ver una caricatura de niños con bronco? Que son broncotes, forzudos, grandotes, ¿verdad? Y feos, ¿verdad? Feos, pero con suerte y con mucho sabor, ¿verdad? Sí. Y total, que dice, no, pues ponla, y la pusimos, fue un exitazo, todo el mundo, oiga, póngala de caricaturas de bronco. Te enfrenté franca y llanamente y te dije, señor Velasco, ¿no tuviera usted un momento para mí? Y me dijiste, no tengo un momento para ti, estoy muy ocupado. Perdóname, hasta luego. Pero no podemos estar tan ocupados como para cerrarle el corazón a un ser humano. Así que, discúlpame, los tiempos han cambiado. Raúl Velasco también. Te quiero mucho. Yo también. Te quiero mucho. Te quiero hacer una observación muy favorable. Desde el día que debutaste en el programa hasta ahora has tenido una evolución muy grata. Este atuendo que tienes ahora corresponde a la de una chica joven, alegre. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día. La historia de Raúl Velasco. Poder, soberbia y decadencia. A veces, como dice la frase, el poder corrompe. Y el poder total corrompe totalmente. Esto es lo que sucede en muchas oportunidades. Para algunas personas que tienen mucha influencia en ciertas áreas, es fácil extralimitarse. Lo vemos diariamente en diversos ámbitos. Y esto es, claramente, lo que pasó con Raúl Velasco, un hombre que era un ícono de la televisión mexicana. Cualquier artista que quisiera triunfar en el negocio de la música tenía que pasar sí o sí por su programa, llamado Siempre en Domingo. Y quizás, debido a esto, fue que ese poder se hizo carne y lo llevó a lo que cuentan muchos, una soberbia pocas veces vista. Escándalos, humillaciones y diversas cosas parecidas han sufrido varios artistas de la talla de Thalía, por citar solo un ejemplo. Sin embargo, como una especie de karma, todo en la vida vuelve. Y así, como una revancha del destino, la vida de Raúl dio un giro importante al final de sus días. Hoy vamos a intentar develar todo lo que sucedió con este hito de la televisión, con una de las figuras más importantes de la década del 80, pero que también tuvo importante labor en las del 70 y 90. Un hombre que acumuló tanto poder que podía decidir quién triunfaba y quién fracasaba en la música solamente desde su programa. Conozcamos el ascenso y la caída de Raúl Velasco, un profesional impecable, una persona difícil, muy difícil. ¿Lo conocen a este hombre? ¿Habían escuchado hablar de él? Los leo en los comentarios y los invito a seguir este canal y te pido que por favor te suscribas y actives la campana de notificaciones y así de esa manera serás de gran apoyo para el canal. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Historia de Famosos. Los comienzos de Velasco. Nuestro personaje de hoy nació en Celaya, Guanajuato, México, el 24 de abril de 1933. Su familia era pobre, no tenía muchos recursos y fue por eso que empezó a trabajar desde muy chico. Primero en el negocio de su papá, un almacén con productos básicos como comida y artículos de limpieza, entre otras cosas. Después también trabajó como mensajero, operario de tractor y hasta chofer. Tan pobre era que muchas veces se alimentaba con plátanos que encontraba en los contenedores que transportaba. Su carrera en el ambiente artístico no empezó en la televisión, sino en una revista de deportes. En esa publicación
escribía sobre frontenis, disciplina que él mismo practicaba. Cuando tenía 20 años, se fue a la Ciudad de México y ahí empezó a trabajar como contador para el Banco Nacional de México. Más tarde, desarrolló sus cualidades de escritor de artículos y noticias deportivas para la revista Novelas de la Radio, y después se especializó en crítica de cine, escribiendo para Cine Universal, Cine Novelas y Cine Álbum. También empezó a escribir en los periódicos Novedades y El Heraldo, en la sección de espectáculos. Y, desde la prensa gráfica, saltó a la televisión. Aunque quizás ni siquiera él lo sabía, estaba comenzando una de las carreras más importantes de México, cuando se sumó como actor a la Televisión Independiente de México, en Canal 8. Allí trabajó en programas como Medianoche, Domingos Espectaculares, Reseña Cinematográfica de Acapulco, Confrontación 68 y El Tigre. Sin embargo, todo iba a cambiar el 14 de diciembre de 1969. Fue ese día en el que se emitió el programa Siempre en Domingo, el mítico ciclo que lo llevaría a la fama absoluta como conductor y presentador. El show se emitió desde ese momento hasta el 19 de abril de 1998, lo que suma un total de 28 años al aire. ¿Y por qué se canceló? Por una enfermedad terminal de Raúl. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El éxito total y su carácter. El programa Siempre en Domingo no solo fue un éxito total, sino que también llevó al absoluto estrellato a Raúl Velasco. Él crearía algunos otros shows de televisión, tales como México Magia y Encuentro, Estrellas de los 80, Juguemos a Cantar, Festival OTI y Galardón a los Grandes. Fue considerado por mucho tiempo como la persona más poderosa del mundo del espectáculo latinoamericano. Durante 28 años, su programa fue la principal plataforma para que los artistas de aquel entonces mostraran su talento. Su espectáculo fue el número 1 de la televisión mexicana. Sin embargo, no todo era color de rosas. El emblemático conductor tenía fama de ser hostil con sus invitados. Y con el correr de los años, se supo que esto era así, pero que también Velasco pagó un alto precio por la fama que llevó a lo largo de su vida. La mecánica de Siempre en Domingo era de la siguiente manera. Raúl Velasco presentaba el número musical. Por supuesto, él personalmente se encargaba de dar el ok de cada uno de los artistas que se presentaban en su programa. Si él no quería, por supuesto, la persona no podía estar en su show. Además de presentarlos, él, una vez terminado el número artístico, casi siempre dedicaba unas palabras y allí venía la entrevista que él les hacía en el estudio en vivo. Estas palabras y estas entrevistas no siempre eran amigables. Era capaz de reprender, de humillar o de claramente decir que no tenía ningún valor artístico si la presentación no le gustaba. Eso lo hizo merecedor de una importante mala fama y de, por supuesto, cosechar tanto grandes amores como grandes odios. Problemas en vivo y un acoso. Como ya marcamos, el show giraba en torno a las presentaciones de números musicales y contenidos del mundo del espectáculo. Y muchos artistas desconocidos saltaron al estrellato a través de este programa. Sin embargo, muchas veces, estos artistas poco conocidos debían dejarse humillar un poco por el presentador para poder seguir estando ahí. Todos los que querían ser conocidos se encontraban de alguna manera a merced de Velasco, y él lo sabía. Se ganó la fama de hombre cruel y era merecida. Además, así como muchos artistas fueron catapultados a la fama por él y su programa, otros fueron sepultados para siempre bajo el peso de sus críticas.
y quienes habían ido en busca de una oportunidad terminaban perdiéndolo todo antes de comenzar. Raúl Velasco tuvo varios problemas. Uno que se puede destacar, por ejemplo, es el que protagonizó la vedette Lin May, quien, según sus palabras, fue acosada por el conductor. Ella comenzó como bailarina del staff para luego convertirse en una de las figuras más queridas por el público, a quien realmente cautivó totalmente. Lin May declaró que Raúl Velasco ponía muchas exigencias sobre el vestuario que se usaba en su programa, y realmente se ponía muy mal si alguna de las jóvenes aparecía en cámara con mucha ropa. Él prefería que las mujeres mostraran sus figuras, quizás más allá de lo que ellas querían. En el caso de Lin May, ella dijo que Velasco siempre le exigía que se pusiera ropa muy pequeña, sobre todo en su cola. Y si estos requisitos no se cumplían, le daba muchísima bronca. Lin May dijo que se sintió muy mal con todo lo que sucedió. Un accidente con sangre. Raúl Velasco preparaba todos los detalles de su programa con una dedicación que rayaba en la obsesión. Y una vez, mientras estaba presentando a diversos artistas, sucedió algo que lo dejó totalmente ensangrentado sobre el escenario. La periodista de espectáculos, Marta Figueroa, quien durante la década del 80 fue una de las colaboradoras del presentador, contó esta anécdota que tuvo lugar en un teatro. De pronto, en uno de los movimientos del telón, algo sucedió. Nadie sabe bien por qué, pero el problema fue que el telón justo le pegó a Velasco y eso le provocó una tremenda herida. Según las propias palabras de la periodista, esto fue lo que pasó. Cuando yo trabajaba con Raúl Velasco, estábamos en el Teatro de la Ciudad, que es muy bonito, pero ya tiene sus años y tiene esos telones de tela gorda, ya sabes, de esos como de terciopelo con olas. Entonces, al final, tienen un tubo para que caiga todo y caiga parejito. Cuando sale el señor Velasco con su trajecito blanco y sus tarjetas y suben el telón, le dan el tirón para que se desatara el tubo y este le dio un tubazo. Después de semejante golpe, Raúl Velasco quedó inconsciente y completamente ensangrentado sobre el escenario. Hubo quienes pensaron que no había sobrevivido. Así de fuerte fue el golpe que se dio. Marta siguió relatando. Vemos que cae al suelo y le empieza a salir de la cabeza sangre. No sabes el griterío, porque dijimos, ya se lo levantó el señor. No sabes qué susto. Todo el mundo, un corredero en el Teatro de la Ciudad, porque estaba bañado de sangre. No sé cómo se salvó, pero sé que lo que pasó es que tomaba un anticoagulante por lo que tenía del corazón, y el caso es que por eso sangraba más de lo normal. Pero no sabes el susto. Por suerte, el accidente no pasó a mayores, y solo fue un mal momento que sería recordado y que no impidió a Velasco, una vez recuperado, continuar con su trabajo en Siempre en Domingo. El problema con Thalía. Como ya mencionamos, son muchos los artistas que tuvieron altercados y encontronazos con Raúl Velasco. Este es el caso de Thalía, quien recordó un incidente que vivió cuando comenzaba su carrera. Velasco era una especie de censor en su programa, como ya marcamos. Él mismo era el que decidía quién podía y quién no podía presentarse. Incluso algunos artistas lo acusaron, diciendo que él nunca les había dado una oportunidad y no les permitía participar de su show. Y, aunque se lo pidieran con insistencia, él siempre se negaba. En el mejor de los casos, inventaba excusas. En el peor, simplemente los ignoraba o los humillaba. Muchos de estos momentos quedaron grabados en sus programas. Otros, además, son recordados en muchas oportunidades con cierto rencor. En este caso, Thalía
no mostró resentimiento alguno con Velasco, pero sí dijo que la pasó muy mal en ese momento. ¿Qué fue lo que sucedió con la que hoy es una estrella indiscutida? Como muchas veces, el conductor no se reservó su opinión personal sobre algo sobre la artista y la expresó en vivo, en el programa, haciéndola quedar en evidencia. Para muchos, ella sufrió una gran humillación. Era 1990 y ella comenzaba su carrera solista después de haber salido de la agrupación con la que comenzó, llamada Tirimbiche. Fue así que presentó en el programa de Velasco su música, y en ese momento, luego del número, que no era el primero en Siempre en Domingo, el conductor se acercó a ella. Como de costumbre, vino la entrevista, y justo en ese momento, Velasco le hizo un comentario muy desubicado que salió en vivo, en televisión para todo el país. Llamó a Thalía corrientota, es decir, vulgar. Estas fueron las textuales palabras del presentador. Desde el día en que debutaste en el programa hasta ahora, has tenido una evolución muy grata. Este atuendo que tienes ahora corresponde al de una chica joven, alegre. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día. Por supuesto, ante semejante declaración, Thalía se puso muy nerviosa e incómoda. Te quiero hacer una observación muy favorable. Desde el día que debutaste en el programa hasta ahora has tenido una evolución muy grata. Este atuendo que tienes ahora corresponde a la de una chica joven, alegre. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día. La cantante recordó el incidente y admitió haberlo pasado muy mal. Su risa nerviosa, que quedó atrapada en el tape, así lo demuestra. Se la ve claramente desconcertada y sin poder responder de ninguna manera. Por eso, en ese momento, se llamó a silencio. Sin embargo, ahora, muchos años después, y habiendo logrado todo el éxito del mundo, Thalía habla abiertamente de lo que sucedió. En una entrevista, ella se mostró molesta con el hecho, ya que como Velasco era una especie de autoridad en su propio programa, nadie podía contradecirlo, y ese poder que tenía le hacía creer que podía decir lo que se le ocurriera. El presentador, desde la omnipotencia que le daba su rol en el programa, contaba con la libertad de hacer toda clase de comentarios denigrantes a cualquier persona que estuviera ahí. La misma Thalía dijo: esa autoridad de decirle a una chica que acababa de lanzar su primera canción, su primer disco, con las estrellas en los ojos, de enfrentarse a su público. Tenía 17 años. De pronto que te digan: ¿por qué te maquillas así? En vivo, eres una corriente, eres una barata, porque te maquillas así. ¡Qué horror! Y agregó que como estaba metida en el sistema, no podía hacer mucho en ese momento. Era aceptar las reglas o permanecer sin ningún tipo de difusión. No había ningún otro camino en la industria del entretenimiento mexicano. Por otro lado, Thalía también destacó que en aquel entonces, el que este hombre hiciera ese tipo de comentarios no era solo un tema que se daba en ese programa, sino que era una cosa común y que estaba totalmente normalizada. Por suerte, hoy las cosas cambiaron, y si alguien actuara de esa manera, contaría con un repudio generalizado. Esa autoridad de decirle a una chica que acababa de lanzar su primer canción, su primer disco, con las estrellas en los ojos, de enfrentarse a su público. 15 años, ¿no? ¿Tenías? 17 por ahí. Y de pronto que te digan, o sea, ¿por qué te maquillas así? En vivo, eres una corriente, eres una barata, ¿por qué te maquillas así? ¡Qué horror! Pero en ese momento era un sistema, se normalizaba. Otros escándalos. Por supuesto, las cosas no fueron mal solo con Thalía. Fueron muchos los artistas que la pasaron mal en el programa Siempre en Domingo, de la mano de Raúl Velasco. A continuación, una pequeña muestra del listado de quienes no se sintieron bien tratados. Lupe Esparza y Bronco,
el cantante Lupe Esparza y los demás integrantes de la agrupación Bronco fueron al programa. En ese momento, Velasco los trató de feos, haciendo alusión a su aspecto físico. Les dijo que tenían suerte de estar allí. Los trató tan mal que hasta llegó a compararlos con un gorila. Me dijeron, la vamos a pasar de siempre en domingo. Le dije, pero ¿qué tiene que ver una caricatura de niños con bronco? Que son broncotes, forzudos, grandotes, ¿verdad? Y feos, ¿verdad? Feos, pero con suerte y con mucho sabor, ¿verdad? Sí. Y total, que dice, no, pues ponla, y la pusimos, fue un exitazo, todo el mundo, oiga, póngala de caricaturas de bronco. Esparza, sin mucho por hacer, pudo retrucar. Él afirmó lo orgullosos que estaban de ser del pueblo y de no haber sido seleccionados por sus características físicas, sino por sus talentos. Ricardo Montaner, el famosísimo intérprete, tenía pactadas 4 presentaciones en el programa, pero Velasco canceló todo después de que él apareció en zapatillas. A él siempre le gustaba usarlas, pero al presentador le pareció algo espantoso que se haya presentado así. Según contó el propio Montaner, él pensaba que todavía no me había cambiado para cantar. Me presenta y me ve con la misma ropa con la que me vio en los camerinos. Cuando termino de cantar, me subo al auto con la gente de la compañía y veo que las muchachas de prensa no llegan. Suben con unas caras largas y me dicen, cancelaron los otros 3 domingos porque estabas muy mal vestido y para colmo, te sentaste en el piso. Por suerte, esta horrible acción no hizo mella en la carrera de Montaner. Jorge Coqui Muñiz. Este artista estaba en medio de su presentación para el Festival OTI cuando Velasco la interrumpió porque le pareció que estaba haciendo playback. La interrupción, por supuesto, tuvo lugar frente al público. El conductor se acercó y le dijo unas palabras al oído tras el infortunado incidente. Según después dijo Velasco, estaba diciéndole a Jorge que debían ser justos y equitativos con todos y no permitir que nadie hiciera playback. Sin embargo, claramente, esa no era la manera de expresarlo. Ana Gabriel fue otra de las artistas que trató mal Velasco. Era una de las representantes de México en el Festival OTI y fue regañada por la ropa que usaba y la imagen que proyectaba, que por supuesto no eran del agrado de Velasco. Ella le respondió que la ropa era lo que menos importaba para expresarse desde adentro, que su riqueza y su belleza estaban internamente y que si el público la aceptaba con la ropa humilde, quería decir que lo más bello y lo más rico lo traía adentro. Joan Sebastián. Uno de los días que este artista realizó una presentación en el programa, aprovechó y le reclamó al conductor que en los inicios no lo había apoyado. Le recordó que, al comienzo, lo había buscado en varias oportunidades y le había pedido un segundo para hablar con él, pedirle apoyo y difusión. A esto Velasco le había respondido que estaba muy ocupado y que no tenía tiempo. En referencia a este momento, Joan dijo que, en aquel entonces, se había jurado que algún día el presentador iba a tener tiempo para él. Y así sucedió. Velasco reconoció el episodio y terminó pidiéndole disculpas por no haberse hecho un momento para él. Y todo concluyó bien, demostrándose ambos respeto mutuo y cariño. Te enfrenté franca y llanamente y te dije, señor Velasco, ¿no tuviera usted un momento para mí? Y me dijiste, no tengo un momento para ti, estoy muy ocupado. Perdóname, hasta luego. Pero no podemos estar tan ocupados como para cerrar el corazón a un ser humano. Así que, discúlpame, los tiempos han cambiado. Raúl Velasco también. Te quiero mucho. Yo también. Te quiero mucho. Gloria Trevi. En un momento, le propusieron llevar a las bandas Boquitas Pintadas, de la que Gloria Trevi formaba parte. Sin embargo, las tildó como adolescentes prostitutas
y se negó rotundamente a que participaran del show. Le parecía que no estaban a la altura y que no eran un espectáculo para la familia mexicana. Así que sin más, dijo que no. Luis Miguel. Con este importante artista se llevaba muy bien. Sin embargo, en una ocasión, esta vez fuera de cámara, Velasco lo retó porque le dijo que tenía que dejar de tomar alcohol. Como respuesta, Luis Miguel dejó de hablarle para siempre. El final de Raúl Velasco. La televisión me ha dado la oportunidad de comunicar a muchos pueblos de habla hispana, dijo Velasco durante una entrevista en 1998. Me quitó la privacidad, la oportunidad de estar con mi esposa, con mis hijos, concluyó. Ese mismo año dejó de transmitirse el programa. Sin embargo, las razones por las que se alejaba del programa no eran en realidad para tener más conexión con su familia, sino que eran otras. La decisión de levantar el programa la tomó el propio conductor, que ya estaba notando fuertemente los problemas de salud a los que le tocó enfrentarse. Problemas que duraron desde 1998 hasta su fallecimiento en 2006, haciéndolo pasar por muchos años de dolor y sufrimiento. ¿La causa de todo esto? La hepatitis B. El conductor la contrajo mediante una transfusión, y en ese entonces no había mucha información sobre esta difícil enfermedad. Esta patología le produjo una cirrosis hepática, problemas cardíacos y muchos dolores. Desde ese momento, su vida cambió radicalmente. Algunos creen que todo el mal que hizo se le volvió en contra. Otros, que solo fue un destino difícil que le tocó enfrentar. Sea como sea, Velasco luchó hasta el final, pero terminó muriendo el 26 de noviembre de 2006 a los 73 años. Casualmente, falleció el mismo día en el que Televisa transmitió un homenaje a su carrera, grabado el 17 de octubre de ese mismo año. Hasta acá el video de la semana. Te pido por favor que nos des tu apoyo con tu suscripción. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en esto que llamamos Historias de Famosos.